Elon Musk, querido por muchos y detestado por algunos otros, no cabe duda de que es el tipo de persona que sabe cómo hacerse notar creando ingeniosos y revolucionarios coches eléctricos, cohetes, satélites, máquinas para hacer magníficos e importantes túneles y más. Pero lo que lo mantiene siempre en el ojo de los medios es su amor por ser partícipe de eventos de importancia en el momento o cuando muy poco dar su humilde opinión al respecto, por lo que era difícil de creer que el magnate no se pronunciara o no diera su opinión con relación a Rusia y Ucrania. Si deseas saber lo que ha hecho Musk en esta ocasión y su posición ante esta situación, tú ponte cómodo para que puedas disfrutar de este video. Pero antes, si aún no estás suscrito al canal, te cuento que estás a tiempo de hacerlo. Solo presiona el botón de suscribirte sin olvidarte de activar la campanita de notificaciones. Esto es Espacio Musk. ¡Comencemos! La guerra en Ucrania marcó el año 2022 como aquel en el que el fantasma de la guerra se hizo patente en Europa. El conflicto volvió a dividir en dos al mundo, entre Moscú, que asegura estar protegiendo a la población civil prorrusa, y Ucrania, y Kiev, que es apoyado por la mayoría de países occidentales, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea. El 24 de febrero inició la ofensiva. En un discurso que llegó de imprevisto a pesar de haber sido temido por semanas, el presidente ruso Vladimir Putin anunció antes del amanecer el inicio de lo que denominó la Operación Militar Especial en Ucrania. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky respondió poco después desafiante, declarando la ley marcial y la movilización general. En los días siguientes, al menos 1 millón de ciudadanos huyeron del país en medio de bombardeos e iniciaron las primeras sanciones occidentales contra Moscú. Estados Unidos anunció bloqueos a bancos rusos y exportaciones de tecnologías, mientras la Unión Europea prohibió el uso del sistema SWIFT en algunos bancos rusos. Rusia atacó por tierra, mar y aire, teniendo a Kiev como objetivo principal, en un intento por derrocar al gobierno en una ofensiva relámpago. Con las tropas rusas superando a las ucranianas en armamento y número, el temor de que Ucrania quedara bajo dominio ruso se esparció por el mundo. Sin embargo, esos temores se diluyeron y la resistencia ucraniana liberó a la ciudad y sus alrededores en las semanas siguientes, lo que revelaría los primeros rastros de las atrocidades de la guerra. En marzo del 2022, Moscú continuaba embistiendo sus tropas hacia Kiev en un intento por tomar la capital, mientras otro de sus frentes se tomaba la estratégica ciudad de Kherson en el sur del país y cercana a la provincia de Crimea, anexionada por Rusia en el año 2014. Y a medida que avanzaba la guerra, la Comisión Europea presentó su primer plan para dejar de depender del gas natural ruso, un boceto llamado REPowerEU. El 8 de marzo, el Congreso estadounidense aprobó el primer paquete de ayudas para Ucrania con $13.600 millones. La mitad de esa suma fue destinada a material de guerra y la otra mitad a apoyo a los refugiados, que para finales de mes ya sumaban 3,7 millones de personas. Pero no solo Ucrania la ha pasado mal. Como se sabe en las guerras, nadie gana sin sacrificios y de acuerdo a la OTAN, para finales de marzo, entre 7.000 y 15.000 soldados rusos ya habían muerto. Y para agravar aún más la situación, la Unión Europea redobló sus sanciones contra Rusia al prohibir importaciones de carbón de ese país, lo que menguó las entradas de dinero al gigante euroasiático en 8.000 millones de euros anuales. Entre tanto, la Comisión Europea abrió la puerta al inicio de adhesión de Ucrania al Club de los 27. Mientras esto ocurría, el presidente Joe Biden pedía por esos días ante el Congreso de su país aprobar un proyecto de $33.000 para apoyo militar a Ucrania. Para ese momento, el número de refugiados ucranianos ya había aumentado a 7,1 millones. El 19 de mayo, el Congreso estadounidense anunció la aprobación de $40.000 millones en ayuda militar para Ucrania, más de lo que Biden había solicitado a los legisladores de su país. Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que se pueda conseguir una solución pacífica a este conflicto antes de agravarse más la situación? Comparte con nosotros tu opinión y respuesta en los comentarios. Luego de que Estados Unidos confirmara que sí apoyaría al ejército ucraniano para tomar Crimea, territorio que fue adherido a Rusia desde el año 2014 por un referendo, el dueño de Tesla escribió un mensaje en sus redes sociales para recordar que las tensiones en Europa del Este no convienen a nadie. Estoy muy a favor de Ucrania.
pero la escalada implacable es muy arriesgada para Ucrania y el mundo, opinó Elon Musk en respuesta a un artículo del diario The New York Times titulado «Estados Unidos se prepara para ayudar a Ucrania a atacar Crimea». A su vez, ese texto fue replicado en Twitter por el empresario sudafricano David Sachs, quien también considera que un involucramiento de Washington de ese tamaño parece increíblemente arriesgado. El portavoz del Parlamento ruso advirtió que responderán con las armas más poderosas si la OTAN ataca a ciudades pacíficas, luego de que los países que apoyan a Ucrania le prometieran millones de libras en ayuda militar, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea, sin incluir los tanques que Kiev solicita, habló el portavoz del Parlamento ruso. No es primera vez que el también fundador de SpaceX, Tesla y The Boring Company dispara una advertencia de tal magnitud. En octubre del año 2022, opinó en Twitter que si Rusia se enfrenta a la elección de perder Crimea o usar armas nucleares en el campo de batalla, elegirá lo último. Y planteó: nos guste o no, Crimea es absolutamente vista como una parte central de Rusia por parte de Rusia. Tiene una importancia crítica para la seguridad nacional de Rusia, ya que es su base naval del sur. Desde su punto de vista, perder Crimea es como si Estados Unidos perdiera Hawái. Musk aprovecha la situación para mostrar una de sus más recientes ideas, que es Starshield, básicamente la versión militar de Starlink. De acuerdo a la página web oficial del nuevo servicio, Starshield llegará con estos enfoques: observación de la Tierra que promete detectar y entregar datos procesados de reconocimiento directamente a los usuarios; comunicaciones, que se enfoca en ofrecer comunicaciones globales seguras para usuarios gubernamentales. El mencionado punto se apoyará en el sistema de cifrado de datos que ya ofrece Starlink. No obstante, Starshield tendrá un nivel superior para cumplir con los requisitos de operación en áreas de seguridad nacional. En este sentido, utilizará una capa criptográfica adicional de alta seguridad para proteger datos clasificados. Por último, Starshield se enfoca en permitir cargas útiles. Gracias a su diseño modular, explica CNBC, los clientes podrán adaptar el satélite para integrar una amplia variedad de elementos de hardware adicionales propios para cumplir distintas misiones. De este modo, los clientes podrán ampliar las capacidades del satélite para sus necesidades. Otra ventaja de Starshield es el terminal de comunicaciones láser entre satélites. Esto permite a los gobiernos asociar la comunicación de satélites de Starlink con aquellos de terceros para que puedan incorporarse a la red y, por tanto, funcionar de manera más unificada. Son, por supuesto, ventajas que pueden resultar poco útiles para los usuarios particulares. Distan además del objetivo principal de Starlink, que es ofrecer internet de banda ancha en aquellos lugares remotos o donde no hay una buena conexión. En cualquier caso, Starshield puede ser de utilidad para garantizar la conexión en las administraciones gubernamentales de diferentes países, tal y como Starlink ha demostrado en Ucrania. Si te ha gustado el video, regálanos un like y comparte. Y recuerda, si aún no estás suscrito al canal, todavía estás a tiempo de hacerlo. Solo dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos, ya que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.